Seguimos a través de RCR y La Semana. Nuestro invitado en esta oportunidad, y es invitado habitual, el doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en políticas públicas, comentarista en el portal de opinión El Montonero y también comentarista a través de RCR. Qué gusto saludar al doctor Gerbe Cuba, muy amable, ¿cómo está usted? Muy buenos días, señor José Hernández, y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Antes de abordar su columna esta semana, ¿no? La Contraloría y el vencimiento de vacunas COVID-19, ¿no? Podrían perderse 11 millones de vacunas. Vamos a hablar de los temas de actualidad, ¿no? El día a día, ¿no? Es muy rápido, ¿no? La velocidad con la que está discurriendo, ¿no? Esta situación de incertidumbre, inestabilidad política, ¿no? ¿Cómo está analizando lo de anoche, la liberación de Antauro Humala, ¿no? Pero también la situación que se está generando a raíz de las investigaciones que siguen curso en la Fiscalía y que comprometen ya seriamente al presidente y a la primera dama de la Nación y su familia, ¿no? Mire, una vez más se ha demostrado que continúa pues este equilibrio político entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es un equilibrio estratégico que a veces hay algunos hechos que pueden parecer que si tira la balanza a un lado u otro, pero el equilibrio estratégico se mantiene. Y esto se mantiene debido a que todavía los hechos que han ocurrido en la Fiscalía no tienen una repercusión al interior del Congreso. Como todos sabemos, según la Constitución, la Fiscalía puede investigar, pero no puede acusar. No hay forma de romper ese tema porque sería inconstitucional. Por lo tanto, el juez solo tiene que basarse en trascendidos para poder hacer sus acusaciones. No puede esperar que la Fiscalía le formule una acusación constitucional directa contra el presidente en este tema. Y el Congreso podría actuar, sí, claro, de oficio, para el tema de la infracción constitucional, pero esto requeriría una votación calificada. En ese sentido, el hecho de que la familia del presidente esté preso nos hace recordar algunos aspectos de la historia. Uno, el caso mismo de Antauro Humala, que le tocó gobernar al expresidente Ollanta Humala con el hermano preso, o la forma en que gobernaban los imperios. Acordémonos nosotros que era rutina que el Imperio Otomano, por ejemplo, los países vasallos se autogobernaban, pagaban un impuesto al imperio, pero también entregaban a uno de al príncipe heredero o a alguien del entorno muy querido del príncipe o rey al imperio, o también al revés, lo que hacía el imperio bizantino con los otros pueblos, siempre tenían un familiar cercano del gobernante como rehén. Entonces, este sistema ya hemos tenido en el Perú y es probable que el presidente Castillo sepa que eso es un precio que va a tener que pagar mientras se protege él de las denuncias constitucionales o de las acusaciones de Ahora, la Fiscalía. doctor Cuba, usted señala que estamos en un equilibrio estratégico. Es decir, los peruanos estamos condenados a seguir soportando todas estas situaciones que se están generando en el país. Sí, y mire, y le voy a responder esa pregunta, pero voy a concluir la idea anterior, que es a la siguiente. Lo que ocurre también acá es que uno tiene que pensar si el presidente Castillo, que hoy día está en la presidencia, y maneja el sistema a través del Ministerio de Justicia, el INPE, las cárceles, etcétera, tiene una discrecionalidad para poder dar cárceles más benignas a sus propios seres queridos. ¿Cómo sería al revés si él también estuviera en la cárcel? ¿Qué protección tendrían sus familiares? Entonces hasta eso es un costo-beneficio para el presidente mantenerse en el poder para tratar de buscar de alguna manera beneficios o sistemas carcelarios más benignos para su propia familia. Este es un tema que yo me imagino que es evaluado por los propios estrategas del gobierno.
En el otro escenario es lo que usted dice. El Congreso de la República, como se ha demostrado esta semana, incluso con el show de la interpelación al primer ministro, es que las ideas se le han agotado por completo, no hay capacidad de una reacción, como los analistas lo han señalado, prácticamente ha sido un regalo para el Ejecutivo esta interpelación, y la calle no responde. Eso es el tema de fondo. El fondo es que hay un actor que está ausente, que es la calle. No hay marchas, no hay movilizaciones, no hay aspectos sustantivos que permitan, políticos, que permitan avanzar, salvo esta reunión de los obispos que han sacado un comunicado en la misma línea que lo hizo el obispo de Lima, Castillo, y además que representa el sentir de la izquierda progresista del Perú, que es la propuesta que ellos han presentado, y por lo tanto, como es natural, tampoco tiene gran predicamento en la población. Entonces ahí tenemos un Congreso con ausencia de pueblo, una iglesia con ausencia de pueblo, y además poder ejecutivo que amenaza traer huestes desde provincias para defender su gestión, pero que tampoco se ven resultados. Y además en ese escenario se ha producido esta operación en el Brain, Patriota, una operación sumamente importante que ya lo hemos señalado en este espacio, pero que tampoco ha merecido desde los medios de comunicación y de la prensa un gran respaldo, y tampoco se nota ahí que haya habido una aprobación mayoritaria de la población, que haya generado una corrida de opinión, marchas de apoyo a este evento. En este escenario, que una fiscalía que solo puede investigar, con unas Fuerzas Armadas que han hecho una intervención importante en el país, pero que no ha sido seguida de un respaldo popular, a un Congreso de la República disminuido, en que cada día parece ser que la relación que hay entre los congresistas con el Ejecutivo se conocen más y tienen más nombres y de más grupos políticos. Entonces eso hace que en ese escenario la salida de Antauro Humala tenga un correlato especial. Porque, sí, dígame. ¿Cuál es ese correlato especial? Es que en ese escenario de tranquilidad, de equilibrio, que se iban colocando las fuerzas, el tema de Antauro Humala, por la propia personalidad que él tiene y por los medios que él maneja a través de sus propios periódicos, sus libros, etcétera, él puede organizar toda una cruzada nacional. El problema es el sentido. Si el gobierno cree que el sentido va a ser de respaldo al gobierno, yo creo que estaría cantando victoria demasiado pronto. Teníamos que verlo en escena primero, porque él, como es natural, es un político que tiene aspiraciones para el 2026, y por lo tanto, él necesita organizarse y no por cuenta propia. Ahora, se dice que ahí, él va a salir sí, a agitar las calles. Entonces, la pregunta que se hace, ¿agita en favor del gobierno o agita en contra del gobierno? Bueno, eso no va a ser necesario que se defina en un lado u otro. Ya el señor Cerrón le extendió la mano, le ha dicho qué bueno que ha salido, y probablemente el gobierno también le extienda la mano, y es probable que la oposición también le extienda la mano, y es probable que los sindicatos, los gremios también le extiendan la mano, y en ese escenario el efecto Humala, Antauro, el efecto Antauro va a tener una repercusión política importante, pero no en el corto plazo, no en inmediato, porque a él le interesa todavía que salir a
a otear el escenario político, mirar cómo están las fuerzas, conversar con los actores. El presidente Castillo se siente satisfecho que ha cumplido con una oferta electoral. El señor Cerrón cree que va a tener un refuerzo desde la izquierda. Y o sea, ahí hay una serie de aspiraciones que tienen todos para usar el efecto Antauro. Y este va a ser precisamente una de las ventajas que tiene este señor Antauro cuando salga libre para poder organizar mejor a la población, en su beneficio, para obtener un triunfo electoral el año 2026. Ahora, hay quienes empiezan ya a mirar que esta salida, claro, como usted lo dice, obedece a una oferta electoral del presidente Pedro Castillo, ¿no? La mano extendida de Vladimir Cerrón, ¿no? Pero quienes conocen a Antauro Humala saben que juega solo. Él la figura, es él. La figura ya no es Cerrón. La figura dejaría de ser Castillo. Es inmanejable, políticamente hablando, personalmente hablando también. Entonces, allí hay un gran problema, ¿no? Y el gran problema es si esa actitud, ese comportamiento, ¿no?, va de la mano con lo que hace Castillo, va de la mano con lo que hace Cerrón. Mire, lo que ocurre ahora es que el señor Antauro requiere tiempo, tiene que organizarse, necesita de alguna manera coquetear con las fuerzas políticas, tanto con el gobierno, con el señor Cerrón, hasta con la oposición, porque él necesita tiempo para poder organizar, recorrer el país, organizar sus bases, apelar probablemente de nuevo a los reservistas, ajustar su predicamento político a la coyuntura nacional, al momento, y eso toma tiempo. Esto va a abonar también en esta etapa inicial para que las fuerzas políticas que ahora están en el Congreso tengan que mirar con mucha cautela esta irrupción de este nuevo candidato que les aparece ahora en el escenario. Y que los puede sacar de juego. Y probablemente este proceso electoral que llevó a Pedro Castillo al gobierno y que hasta la fecha incumple en sus promesas electorales maximalistas, hablando de asamblea constituyente, de reforma del tema económico del Estado, el tema de las relaciones internacionales con países vecinos, etcétera. Todo este escenario puede ser otra vez un caldo de cultivo para que en estos sectores resentidos pueda otra vez sumar fuerzas el candidato Antauro Humala. Por eso es que decir que ha habido probablemente en el modo inmediato, el hoy, el mañana, esta semana, donde aprieta la crisis por el tema de la fiscalía al presidente de la República, sea un efecto distractor y quizá le convenga porque lo va a fortalecer de alguna manera al gobierno, pero en modo muy, muy transitorio, muy rápido. No nos olvidemos que este candidato va a tener apoyo de algunos sectores medios de la población, que, como todos sabemos, inclusive está vinculado el hermano del señor Acuña, de Virgilio, que incluso le ha pagado la reparación que tenía para poder ser excarcelado. Entonces, hay todo un sector, de repente intelectual, radicalizado, que va a tener inmediatamente, se va a sumar a este equipo que va a formar probablemente Antauro Humala. Doctor, una consulta. Usted que es muy acucioso en temas políticos y maneja también los temas de historia, ¿no? Los Acuña están metidos en todo ahora, ¿no? Tienen una capacidad de decisión en todo, ¿no? El tema es que tiene fuerza, por ejemplo, ¿no? Si en el Congreso ocupa la presidencia, sin embargo, su bancada no está cohesionada, porque dentro de su bancada hay personas o hay grupos que están vinculados al gobierno o que están vinculados con aspectos de investigaciones, otros directamente incluso con ya denuncias penales, incluso con violación, otros, etcétera. Entonces, esa es una bancada que, si bien es cierto, tiene 11 votos, pero estos en sí se pueden reducir un poco más todavía. Y por otro lado, también
tiene una vinculación con los funcionarios intermedios de gobierno, no los altos cargos de gobierno, esos funcionarios intermedios del gobierno, y por otro lado, aporta con otros partidos, como en este caso el hermano, el otro hermano, etcétera, que tienen en puestos claves, en comisiones también claves en el Congreso Yo de la se le República. preguntaba por hechos así que pues son constatables, ¿no? En el Congreso tuvo todos los huevos en la canasta. Todos los huevos estaban, todas las canastas tenían huevos, eran las Acuña. Ahora, Virgilio Acuña, ¿no? Y la cercanía de César Acuña con el gobierno. O sea, que tampoco es ajena, ¿no? Por eso le digo, tienen una capacidad de ubicación política en todo momento. Mire, esta es una tradición en la política peruana. Las grandes familias en el Perú tenían gente de la izquierda y de la derecha. Tenemos la familia Discanseco, las familias Garrigoleca, las familias no sé cuánto, que era costumbre, así como decían, mi primer hijo va a ser militar, mi segundo hijo va a ser sacerdote, el otro va a ser médico y el otro abogado. Esto era, era la forma de establecer precisamente un estado patrimonialista, ¿no?, clientelar o mercantilista que existía en el país. Esa es una forma de las grandes familias de poder administrar el Estado a sus beneficios. Esa es una expresión precisamente del patrimonialismo o del mercantilismo que todavía agobia a nuestro país. Entonces estas familias grandes, numerosas, están, imagínense ustedes, en el Congreso, la hermana está en una comisión, el otro hermano está en otra comisión, y aparte de las otras comisiones que tienen los dos partidos políticos, o sea, han copado algunas esferas del poder político dentro del Congreso, maneja la mesa directiva, maneja ¿no?, la parte administrativa, pero también están vinculados a través de los alcaldes, a través de los gobernadores, con relaciones estrictas con el poder. Entonces, en estos momentos, podríamos decir que hay una acuñización de la política peruana. Entonces, pero esto tiene que ver con la estructura del Estado, que es lo que hablábamos antes. Esto es precisamente parte del problema. Cómo se hace una reforma política, cómo se cambian las estructuras de poder para organizar un sistema en el cual se abandone el patrimonialismo, se abandone el sultanismo, que diría don Jorge Basadre, o que se abandone el mercantilismo que en estos momentos nos aqueja. Todos los temas de corrupción que vemos ahora, que está investigando la Fiscalía de la Nación en relación a la familia de Pedro Castillo, son mercantilistas, son temas de mercantilismo, como a mis amigos les doy licitaciones, los arreglos, coimas de por bajo. Todo el caso de Odebrecht también ha sido mercantilismo, y todos los casos que se ven últimamente en la investigación son contrarios a la ley, porque hay leyes que castigan severamente este tema, promueven la economía social de mercado, la libre competencia, pero cuando llegan al poder político esto queda como letra muerta y empiezan a hacer lo que los peruanos a lo largo de los años, desde la colonia hasta la fecha, se han acostumbrado a hacer, que es el patrimonialismo, el caciquismo, el sultanismo, el clientelismo, o si usted quiere llamarle también el mercantilismo, que es cómo se manejan los recursos del Estado. Compleja la situación, sin lugar a dudas, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrollan en los próximos días, en los próximos meses, ya con un nuevo actor, ¿no? En este caso, Antauro Humala Tasso. Hablemos de eso. Yo creo, sí, no, antes de pasar a eso, me gustaría dar una pequeña referencia al tema internacional, que creo que es sumamente importante porque nos atañe al Perú. Creo que ha habido, por lo menos, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores ha tenido una intervención importante. Dos diplomáticos han sido cesados, uno en la OEA, otro en las Naciones Unidas, nuestros representantes, Harold Forsyth y Miguel Rodríguez Cuadros, han sido ya reemplazados. Luego, el ministro de Relaciones Exteriores se ha expresado en el mismo sentido que los Estados Unidos para en el caso de Saharaui, la República Árabe de Saharaui, en el que ha reconocido que ese territorio es parte de Marruecos. Y por otro lado también el ministro ha rechazado una vez más el Tratado de Escazú. Si bien es cierto, ya había sido archivado
Congreso de la República en el periodo pasado. Ahora otra vez se había puesto en marcha un mecanismo para volver a refrendarlo. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que ese tratado rompe la soberanía nacional y le quita capacidad de manejo al Estado peruano sobre sus propios recursos naturales, en desmedro de fallos internacionales que podrían haber, y en este caso ya no de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya existe, sino también en el caso de Europa, ¿no?, de la Corte de la Haya. En ese sentido, entonces, ¿qué vemos aquí? Un alineamiento detrás de la política americana del gobierno del Perú, y también vemos que el gobierno de Colombia, que es un país estratégico sumamente importante, que tiene dos océanos, ¿no?, el Mar del Caribe y el Océano Pacífico, que tiene una relación muy estrecha desde el punto de vista militar con los Estados Unidos, a tal punto que ha sido considerado como un país OTAN invitado, hace que esa relación todavía no sea fluida con el Perú. Al contrario, lo que se observa ahora es que va a haber una asamblea aquí en la OEA en Lima. Ha habido una asamblea del CELAC, al que el Perú no ha acudido, donde han estado los gobiernos de tendencia generalmente más a la izquierda, que han emitido comunicados, inclusive en el conflicto entre Rusia, China, Estados Unidos, desde el punto de vista comercial, y el militar entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, el Perú ha estado ausente porque pertenece a otra orientación ideológica de esos estados. Ahora va a ser la asamblea en el Perú en octubre, y ahí vamos a ver cómo se desarrollan estas contradicciones internas en los países de América Latina frente al reacomodo que hay en el mundo por una posición globalista, unipolar por un lado, y por otro lado con una posición global o multipolar que plantea Rusia y China. Yo creo que este es un tema muy serio que el Perú tiene que afrontar y que tiene que haber coherencia al interior del Estado. Por eso es que también ha sido muy importante a quien se elige en la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Y ahí ha habido una enorme controversia al interior de Acción Popular entre los sectores más de izquierda, o también es más ahora los niños, y el otro sector consolidado detrás del sector de Albista, o de Mari Carmen Alba, y que finalmente ha tenido como resultado que haya sido elegida como presidenta de esa comisión la congresista Mari Carmen Alba, con lo que se asegura, una vez más, la coherencia entre la Cancillería peruana con el Congreso de la República en ese punto. Esto quisiera, como tarea pendiente que hay para en el corto plazo, que tiene una enorme implicancia en el país. Bien, doctor, nos quedan 3 minutos para que nos explique acerca de su último artículo, la Contraloría del vencimiento de vacunas COVID-19. Aquí el tema es que la Contraloría General de la República ha puesto la alerta de que existen vacunas que se podrían vencer, y ha puesto incluso el monto de 921 millones de soles que se podrían perder si es que el Perú no vacuna rápidamente a la población, y además señala que hay un retraso en la vacunación en el país. El Ministerio de Salud ha respondido que eso no es verdad, ha rechazado el comunicado de la Contraloría. Sin embargo, hay algo que ha llamado la atención, que es un factor denominado factor de pérdidas o las mermas. Es decir, siempre cuando hay un proceso de vacunación, hay vacunas que se dañan en el camino por la que se rompe la cadena de frío, o que las jeringas se caen, o se contaminan los frascos, etcétera, y siempre hay una pérdida que el gobierno tiene que establecer más o menos cuál es el estándar de pérdida, el porcentaje de pérdida tolerable para considerar que sobre ese estándar ya es una vacuna ineficiente o dispendiosa. En este caso, lo que ha llamado la atención es que en las zonas rurales hayan subido el factor de pérdida hasta un 70%. ¿Eso qué significa? Que de 10 vacunas puedes perder 7.
De 100 vacunas puedes perder 70. De 1.000.000 de vacunas puedes perder 700.000. ¿Eso qué significa entonces? Que es muy peligroso, porque el estándar es muy alto, muy flexible, muy dispendioso. Es un estándar que permite, de alguna manera, si uno es suspicaz, señalar que estas vacunas que se venzan no se van a vencer, sino van a pasar como pérdidas o mermas en el proceso de vacunación. Y al final te digan, no se han vencido, se han aplicado, pero aplicando la idea de factor de pérdida o de mermas, estas vacunas se han perdido, porque se ha vacunado a la población y tenemos que priorizar a la gente. Eso es lo que, en buena cuenta, el artículo señala, y se solicita una auditoría. Primero, para que nos expliquen por qué han cambiado los estándares, por qué han alzado tanto este factor de pérdidas o este factor de mermas, por qué han subido hasta el 70% cuando se hace la vacunación en las zonas rurales, pero además que se haga una auditoría para saber los lotes de vacunas que se aplican, los lotes que se pierden. Así es. Y ahí también, lamentablemente, el Ministerio no nos ha alcanzado la trazabilidad de cada una de las vacunas, es decir, cuál fue el origen de la vacuna y cuál será el destino y cuál es el trayecto que tiene esta vacuna a lo largo del proceso de vacunación. Esos datos son importantes y en eso hago yo la invocación de que la Contraloría ha hecho bien en hacer su informe, pero debería culminar esto con una auditoría de este punto en concreto, del factor de mermas o del factor de pérdidas que tiene el proceso de vacunación contra la COVID-19. Pero también debería intervenir el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene un grupo de trabajo en la Comisión de Salud que fiscaliza concretamente el proceso de vacunación. Y esta es una tarea pendiente que tiene en este caso este grupo de trabajo para investigar qué es lo que ha pasado en el trayecto. Pero lo más grave aquí sigue siendo que el proceso se ha ralentizado, tenemos todavía poblaciones que no se ha logrado mejorar porque hay una serie de mecanismos que hace que la población no acceda a vacunarse rápidamente. Y el gobierno tiene que tomar nota. Estamos en la 4ª dosis, pero falta mucho en la 3ª. Hay gente que, sobre todo en las comunidades nativas, originarias, gualtandinas o comunidades dispersas, que no se han vacunado todavía ni siquiera en la 2ª. Entonces yo creo que esto genera una serie de problemas si es que no se aborda en su totalidad. Creo que el informe de la Contraloría nos ha abierto una mirada distinta al tema, que deberíamos ser más acuciosos porque tenemos que ser realistas. El Perú ha atravesado una pandemia sumamente seria, grave, que la vacunación nos ha ido dando mayor tranquilidad, pero siguen los muertos, siguen los enfermos. Y además hemos visto cómo somos también el número 1 en el tema de la viruela del mono o la viruela símica. En consecuencia, creo que el Ministerio de Salud tiene que dar una mirada, el gobierno, el Congreso tienen que fiscalizar concretamente ese sector para que se mejoren las coberturas y la seguridad de los pacientes en nuestro país. Muy bien, doctor Herbert Cuba García, como siempre muy reconocido por este diálogo sabatino a través de RCR y La Semana. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Muy amable, muchas gracias, señor José Hernández.